Vale, vamos a ver si terminamos el tema 11 de desarrollo y vamos por el punto 4, si no recuerdo mal, donde nos quedamos en el último vídeo, que es el desarrollo psicosocial durante la adolescencia, las principales perspectivas teóricas. La adolescencia se interpreta como un periodo de transición. Tradicionalmente se consideró como una etapa de desequilibrio psicológico. Stanley Hall, precursor del estudio científico de la adolescencia, influyó en la divulgación de esta visión, de 1904. Caracterizaba este periodo como una etapa turbulenta, dominada por conflictos y cambios del estado de ánimo. El psicoanálisis de Anna Freud y Peter Bloss ha contribuido también a esa visión por sostener que es una etapa de gran vulnerabilidad por una emergencia de las pulsiones sexuales que inclinan a alteraciones psicológicas. La etapa se caracteriza por el enfrentamiento con las normas y la desvinculación de los padres. La identidad es una tarea evolutiva que comienza en la infancia y tiene un momento trascendental en la adolescencia, ya que puede suponer un factor de riesgo o de protección desde el que afrontar los retos de la vida. Quedémonos con el concepto bien de tarea evolutiva, que es una característica pues, de un determinado periodo en la vida, que si se resuelve conduce pues, al éxito y la felicidad. Y si no, pues conllevan a la infelicidad, la desaprobación por parte de la sociedad y dificultades para resolver otras tareas evolutivas. Punto 4.1. Erikson. La adolescencia como la búsqueda de un sentido coherente del yo. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson se ocupa del progreso del yo a lo largo de la vida y considera aspectos sociales y culturales. El desarrollo psicosocial se produce a través de un continuo, etapas que se sitúan en edades aproximadas que incluyen la tensión entre dimensiones positivas y negativas, cuya característica esencial es la crisis de personalidad, que supone afrontar y superar un reto psicosocial, aunque el reto es constante a lo largo de toda la vida, de forma menos relevante. Más tarde Erikson cambió crisis por tendencias en conflicto o en competición. El yo saludable se desarrolla al superar la crisis, emergiendo la potencialidad o virtud específica de cada fase, con un yo fortalecido. En un principio habría que superar la dimensión negativa, aunque el autor reconoció que ambas dimensiones, positiva y negativa, podían estar presentes, con predominio de alguna de las dos. Las crisis suelen provenir del entorno social, que también dota al individuo de mecanismos para poder superarlas. Los estadios son jerárquicos, cada uno supone la superación del anterior, y se entiende, pues desde un punto de vista del cambio hacia una estructura de mayor diferenciación interna, complejidad, flexibilidad y estabilidad. El desarrollo de la personalidad no es aleatorio, sino que sigue una secuencia. Erikson sitúa la adolescencia entre los 12 y 20 años. Los retos de esta etapa se agrupan en torno a la adquisición final de una identidad personal, alcanzando una concepción coherente e integrada del yo, que es personal y está compuesta por valores, metas y creencias a los que el individuo accede de forma consciente, autónoma y comprometida. Esta concepción está influida por los valores sociales y culturales donde los individuos se desarrollan. Vemos, de hecho, en la tabla 11.2 la formación de la identidad durante la adolescencia en el modelo de Erikson, que fuimos mirando un poco. De todos modos, la vamos a leer igualmente. Etapa y tendencias en conflicto por el motivo de la crisis. La identidad versus la confusión de roles entre los 12 y los 20 años. Vemos las áreas de identidad, pues identidad psicosexual, vamos a ver las características de la tarea evolutiva que hay que tener ahí, vamos, los requisitos para adquirir la identidad. En identidad psicosexual, sentimiento de confianza y lealtad con alguna persona con quien pueda compartir amor. Identidad ideológica, pues asunción del conjunto de valores propios de un sistema ideológico o político. Identidad psicosocial, interés por movimiento o asociaciones de tipo sociales. Identidad profesional, selección de alguna profesión a la que dedicar su energía y capacidades, vamos a crecer profesionalmente. Identidad cultural y religiosa es la consolidación de la experiencia cultural y religiosa, fortaleciendo pues, el sentido espiritual de la vida, ¿no? Y el valor que se adquiere después de la superación de la crisis, como hemos visto, pues es bueno, fidelidad y lealtad. Vale, una de las características esenciales de esta etapa es la adquisición de nuevas capacidades cognitivas, biológicas, sociales y los nuevos retos a los que enfrentarse. Se trata de afrontar una nueva forma de entenderse,
a sí mismos y al mundo, y generar una nueva manera de gestionar esos retos. El objetivo fundamental es resolver la crisis de identidad que se presenta en forma de dos posibles resultados. Y tenemos estancarse en la confusión de los diversos roles a los que debe enfrentarse y alcanzar una identidad integrada, que supone pues, que el adolescente asuma de forma consciente y autónoma compromisos personales y sociales, y la convivencia armónica de los diferentes roles en las distintas áreas psicosexuales y psicosociales propias de la adolescencia. Erikson propone que la intolerancia de los adolescentes ante ideas diferentes a las suyas o la exclusión de los otros son mecanismos de defensa frente a las emociones que produce la confusión de identidad. Según Erikson, la moratoria psicosocial se refiere al retraso en el compromiso propio de la adolescencia, donde la sociedad demora o aplaza el que se asuman roles adultos, ya que se acepta que es necesario un tiempo para experimentar y buscar una identidad integrada y coherente. Erikson sitúa una etapa diferente entre los que son los 20 y los 30 años, como un momento evolutivo de transición a la etapa adulta, entre los 20 y los 30, ¿vale? Etapa de adulto joven, vamos. De hecho, es dentro de lo que sería la tabla 11.2 está lo que os acabo de leer, vamos. Una de las partes. Vale. Luego tendríamos en el punto 4.2 a James Marcia, que es la formación de la identidad. Nos va a hablar a través de una tabla de los estados de identidad y las características principales y el resultado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí en estados de identidad, vamos a ver identidad difusa y vamos a ver la combinación de dimensiones, pues crisis y compromiso, sus características y luego el resultado, ¿vale? Entonces empezamos por identidad difusa. No se ha explorado, no ha habido crisis, ni se adoptan compromisos. No ha considerado su identidad ni ha establecido objetivos o metas en la vida. ¿Cuál es el resultado? Pues simplemente reacciona ante las situaciones de la vida. No hay unos claros intereses. Esa es la identidad difusa. Luego, la identidad hipotecada. ¿Qué significa esto? Que no se ha explorado, no ha habido crisis, lo mismo, pero se han adoptado compromisos. ¿Veis la diferencia con la difusa? Es igual en lo de no se ha explorado, pero en la difusa es ni se adoptan compromisos. Sin embargo, en la hipotecada sí que se aceptan compromisos. Hipoteca, intentar asociarlo con hipoteca. Se han adoptado compromisos, pero aceptando de manera crítica los valores, creencias y expectativas de otros, pues padres, grupos, sociedad. Entonces el resultado sería básicamente una aceptación pasiva de una identidad que proviene del exterior. Puede ser pues una manera de evitar el malestar del conflicto, de contraponer valores, creencias, etc. Luego tendríamos moratoria, que es que se exploran las diferentes alternativas si hay crisis. ¿Veis la diferencia con las anteriores? Difusa y hipotecada, que no ha habido crisis. Aquí ya se exploran las diferentes alternativas, ya cambia eso, que sí hay crisis, pero no se llega a ningún compromiso. ¿Vale? Es como darle la vuelta a esta de aquí. Entonces, búsqueda y exploración continua de valores, creencias y metas sin encontrar y definir ninguna como propia. El resultado, indefinición, en el que todas las opciones están abiertas. Se posponen los compromisos y es un momento de investigación y de análisis. Y luego tendríamos por último la identidad de logro, que es la exploración de diferentes alternativas y compromiso. Se busca y explora de una forma activa y existe un compromiso consciente y autónomo con valores y metas vitales. ¿Cuál es el resultado? Pues una adquisición de una identidad personal y social con la que se siente cómodo. Vale, James E. Marcia, que acabamos de citar ahora de la formación de la identidad, retoma y amplía la propuesta de Erikson. Para Marcia, la búsqueda de identidad durante la adolescencia se define mejor en torno al grado en el que se exploran los diferentes roles y su nivel de compromiso con ellos. Marcia le preguntaba acerca de sus aspiraciones profesionales, religión, ideología y visión del mundo. Propone 4 estados del desarrollo de identidad del yo, que se definen por la combinación de 2 dimensiones. Tenemos crisis, que se refiere al periodo de toma de decisión personal y autónoma respecto a los diferentes aspectos personales y sociales. Compromiso hace referencia a la asunción efectiva de la responsabilidad en esos aspectos. Las crisis provocan conflictos cognitivos y emocionales, y el adolescente revisa y cuestiona sus valores, expectativas y creencias.
a medida que exploran nuevas posibilidades, crear y adoptar nuevos valores, comprometiéndose con ellos. Este proceso no es lineal, que es la tabla 11.3, como vimos. Los estados de identidad no han de entenderse como etapas, sino como estructuras, muy importante, ¿vale? Representan el estado del desarrollo de la identidad durante un momento en particular y cambiarían en función de las experiencias. La identidad es un constructo complejo y puede ser más autónoma en unos aspectos que en otros. Iba a decir autómata. En los 90, Alan Weidman exploró, mediante entrevistas, la identidad en adolescentes, desde los presupuestos de Marcia. Mostró que incluso dentro de cada estado podían distinguirse diferentes grados en la cualidad de la exploración y en el compromiso, apoyando la idea de diferencias importantes en la vivencia y gestión de los retos, por lo que cabría preguntarse si realmente se trata de una etapa de especial dificultad. Luego tendríamos la teoría focal de Coleman, que llevó a cabo un estudio en adolescentes de entre 11, 13, 15 y 17 años, con cuestionarios donde se les preguntaba por sus actitudes, opiniones y grado de preocupación acerca de diversos aspectos: autoimagen, independencia, amistades, relaciones familiares, estudios. Los resultados más relevantes, ¿cuáles fueron? Pues que tanto las actitudes como las opiniones, en la mayoría de los aspectos, variaban con la edad, y que el grado de preocupación sobre los asuntos por los que se les preguntaba variaba con la edad, alcanzando su máximo a edades diferentes, dependiendo del aspecto por el que se les preguntaba. Esta constatación llevó a Coleman a proponer su teoría focal, quedémonos bien con lo de teoría focal, que hace referencia a esa propuesta del autor de que los adolescentes no se enfrentan simultáneamente a todos los retos propios de esta etapa, sino que la mayoría ponen el foco, de ahí el nombre de teoría focal, en la resolución de unos u otros, según sean más relevantes o críticos en cada momento. Los que se enfrenten a varios aspectos simultáneamente vivirán esta etapa como una verdadera crisis, lógicamente. La teoría focal puede interpretarse como un modelo de estadios interpretados de una forma diferente, porque la noción de estadio es mucho más flexible, ya que no es necesaria la resolución de un aspecto para pasar a otro. Los individuos se enfrentan a más de una cuestión a la vez. Ni la edad ni el nivel de desarrollo están asociados a cada estadio. No hay límites precisos ni un nivel de desarrollo determinado. No pueden considerarse una secuencia de estadios fija. Por ejemplo, aunque dentro de una misma cultura pueda darse más frecuentemente una secuencia, pueden darse otras diferentes. ¿Cuáles son las ventajas de la propuesta de Coleman? Pues que se basa en datos empíricos y además permite reconciliar la aparente contradicción entre lo que es la dura tarea de transitar por esta etapa y la capacidad de la mayoría de adolescentes para realizarlo con éxito. Los estudios recientes se alinean con esta visión menos dramática. Por ejemplo, las investigaciones acerca de la relación de adolescentes con sus padres muestran un aumento de los conflictos, así como un incremento de comportamientos desafiantes, pero tras un periodo de ajuste, estos problemas disminuyen hacia la adolescencia media. Esta tendencia está influida por variables como la cualidad anterior de la relación entre los padres y los hijos. La mayor prevalencia de psicopatologías en la adolescencia es otro argumento esgrimido sobre la especial vulnerabilidad de esta etapa, pero disponemos de bastantes datos que desmienten esta creencia. La presencia o desarrollo de psicopatologías durante la adolescencia tiene uno de sus factores predictivos de mayor peso en la presencia de factores de riesgo en la infancia. La visión actual de la adolescencia caracteriza esta etapa como una serie de cambios biológicos, cognitivos, psicológicos y sociales que, aunque no exentos de la tensión y retos, suponen también una puerta a una mejor comprensión del mundo y del sí mismo, a la autonomía personal y a lo que sería la búsqueda de una identidad personal y social. En el punto 5 nos van a hablar, si no recuerdo mal, este era uno de los últimos, sí, el último de hecho. Vale, el punto 5, el autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Nos van a decir que en la adolescencia los cambios de distinta índole deberán ser adecuadamente integrados en el autoconcepto, que comenzó a afianzarse a final de la infancia, para ser ampliado y modificado en este nuevo periodo. En el punto 5.1, desarrollo del autoconcepto en la adolescencia. ¿El autoconcepto qué es? Es una representación del yo.
yo-que, en su forma madura, que tiende a asumir la estructura de una teoría que debe ser internamente consistente y permitir pues, una serie de predicciones fiables sobre la conducta. La elaboración del autoconcepto aparece íntimamente ligada al desarrollo de las capacidades cognitivas de la lógica formal. Si bien Piaget asumió que dichas habilidades se adquieren de forma total en la adolescencia, los datos sobre la construcción del autoconcepto sugieren un avance algo más lento y descoordinado. Por ejemplo, la habilidad de análisis que permite a los adolescentes diferenciar los distintos rasgos de su personalidad parece surgir antes que la habilidad para coordinarlos en una estructura superior, más abstracta y explicativa. Se diferencian tres etapas marcadas por cambios cualitativos en la estructura del autoconcepto. Tenemos la adolescencia inicial, que es entre los 11 y los 13 años. Los autoinformes han revelado un aumento de abstracciones en la definición del yo, incrementándose las referencias a atributos personales e intangibles. Esto se ha relacionado con una mayor capacidad de los adolescentes para integrar los aspectos concretos de la realidad en categorías más amplias y generales. Los autoinformes reflejan también una proliferación de roles y un aumento de referencias a cualidades interpersonales, así que se aprecia un giro hacia la intimidad, la abstracción, la diferenciación de los roles y la mayor importancia a la opinión de los demás. Eso sería básicamente la parte de adolescencia inicial que vamos a continuar ahora por aquí. A medida que el adolescente asciende en el nivel de abstracción, las generalizaciones son más difíciles de contrastar. Por tanto, si se producen distorsiones o sesgos sobre la personalidad, estos serán más difíciles de refutar. Fisher en el 1980, apuntaba que al inicio de la adolescencia, el individuo se encuentra en el nivel de las abstracciones simples, porque aún no puede comparar abstracciones entre sí y no relaciona los diferentes aspectos de su yo. Harter investigó este fenómeno enfrentando a adolescentes a las contradicciones de su personalidad, por ejemplo, ser muy extrovertidos con los amigos pero muy inhibidos con extraños. Observaron que las respuestas de los entrevistados reflejaban la ausencia de comparación e integración pronosticada por Fisher. Por ejemplo, es normal que en cada contexto sea de una manera. Todo el mundo cambia. Esta limitación cognitiva parece alejar y proteger al adolescente de incongruencias, pero cambia drásticamente a medida que se avanza. Eso básicamente sería la adolescencia inicial. Luego, en la adolescencia media, vamos a ver, que es entre los 14 y los 15 años. Recordemos que la inicial es entre los 11 y los 13. La media sería entre los 14 y los 15, ¿no? Pues los relatos sobre la personalidad revelan cierto conflicto ante las inconsistencias del yo. Según Fisher, en 1980 también, este cambio en la representación del yo se relaciona con la incipiente posibilidad de comparar entre sí las abstracciones antes parceladas. La comparación de los distintos atributos del yo descubre los opuestos de la personalidad. Por ejemplo, ser desenfadado con los amigos pero inhibido en relaciones románticas, ser amistoso con los amigos pero arisco con los padres. Estos contrastes motivan en los adolescentes una cierta confusión en su identidad, pero el adolescente aún no está capacitado para decidir cuál es su verdadero yo. La adolescencia media puede acoger bien los conceptos de crisis de identidad y moratoria de Erikson y Marcia. La sensación de heterogeneidad de la propia identidad agudiza la preocupación por la opinión de los demás, lo que complica más las dudas sobre su personalidad, una retroalimentación, porque los otros suelen tener ideas diferentes sobre su identidad y grado de madurez. Elkind, en 1967, identificó dos fenómenos propios de esta etapa, a los que calificó como audiencia imaginaria y fábula personal. ¿Qué es la audiencia imaginaria? Se refiere a la creencia adolescente de que todo el mundo está centrado y preocupado por lo que él hace o piensa. Esa audiencia imaginaria, ¿no? Y la fábula personal, que alude a la creencia de que las experiencias y preocupaciones propias son únicas. Se trata de dos fenómenos antagónicos que expresan falta y exceso de diferenciación entre lo que uno piensa y lo que piensan los demás. Y por último tendríamos el último tramo de la adolescencia, que es entre los 17 y los 18 años. Comenzará a integrar los rasgos más contradictorios de su personalidad. Según Fisher, el individuo se sitúa ahora en el nivel de los sistemas abstractos, integrando abstracciones simples en otras superiores. Por el otro lado, el autoconcepto tiende a saturarse de atributos que ya no dependen de la comparación social, de modo que las referencias a cualidades interpersonales van dando paso a nuevos atributos basados en criterios más personales, comprometidos con los ideales y valores.
habitualmente relacionados con los valores predominantes en su entorno cercano. Ahora es más probable que se produzca una aceptación natural de los contrastes de la propia personalidad y una definición más personal y estable de los rasgos del yo. Pero esta evolución no siempre sucede, y algunas personas pueden quedar atascadas en una personalidad hipotecada, como vimos anteriormente, o en una personalidad fragmentada y patológica, con sentimientos de angustia e inadaptación. 5.2. La autoestima en la adolescencia, que es el último punto. La autoestima se define como la evaluación de la propia valía, como ya sabemos. Entonces, los factores que mejor predicen la valencia de este juicio son el grado de eficacia o de desempeño que uno percibe en los distintos dominios de su vida y la opinión que los otros significativos tienen sobre uno mismo. Estos factores parecen tener un efecto más negativo en la adolescencia. La proliferación de roles y experiencias no suele ir acompañada de un alto desempeño, por lo que es frecuente que al inicio de la adolescencia la autoestima descienda. Los primeros cambios físicos pueden aumentar la sensación de alejamiento de los cánones de belleza, especialmente en las chicas. En la adolescencia media, la búsqueda de identidad le hace muy vulnerable a la opinión de los demás. Al final es esperable que la experiencia acumulada en los diferentes roles y una menor dependencia de los criterios externos favorezcan una recuperación y estabilización de la autoestima. Es lo que muestran estudios como el de Robbins en 2002, con más de 300.000 individuos de entre 9 y 90 años, donde se manifestó una tendencia descendente de la autoestima entre los 9 y los 20 años, seguida de una recuperación y un incremento gradual hasta la edad de 65 años, momento en que nuevamente la autoestima global volvía a descender. Entonces, bueno, nos quedamos por aquí en este vídeo y ya en el siguiente ya nos metemos con el tema 12 y ya nos queda poquito, porque es hasta el 14, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, lo dejamos por aquí. En el siguiente vídeo ya nos metemos con lo que sería el desarrollo intelectual durante lo que es la adolescencia, como íbamos viendo, pero ahora en el desarrollo intelectual, lo que es el pensamiento formal, ¿vale? Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.